Sí, sí, hoy es un día gris, pero es viernes, Oh, y sí. comienza... Eso lo cambia todo. Cambia todo, cambia todo. Comienza el fin de semana y como todo buen comienzo, comienza con un comienzo, ¿no, profe? Muy bien. ¿Le gustó, no? Comenzar. Bien ahí, bien ahí. Bueno, no, a ver, todo momento sabemos que tiene un principio, ¿no? Y en ese inicio de cada ocasión o de cada experiencia o de cada salida, porque estamos hablando de encuentros, ponele gourmet si querés, o gastronómicos, como quieran llamarle, la clave es cómo empezar. Entonces, para lograr que todo termine siendo más especial, sobre todo alrededor de la mesa, me parece que esta es la bebida más interesante. Por ejemplo, a veces no, cuando vas a un restaurante te proponen entradas antes que los platos principales. ¿Para qué? Para hacerte más entretenida la comida. espera, No es claro. solo para comer más, ¿entendés? Es como dice María, por un lado amenizar la espera y por otro lado ya empezás a disfrutar. Y obviamente esas entradas son más livianas que el plato principal. Bueno, cuando vamos a las copas existen los aperitivos para disfrutar antes que los vinos. Por eso el aperitivo es una bebida que estimula el apetito, de ahí la palabra aperitivo, abre el apetito, y prepara el paladar. Generalmente son bebidas secas, amargas, secas, acuérdense, en vinos es lo contrario a dulce, ¿ok? Claro. Es que no tienen dulzor. O herbales en sus contenidos, y el alcohol suele ser moderado, entre 11 grados y 25 grados de porcentaje alcohólico. ¿Por qué? Porque la idea es limpiar el paladar y no saturarlo. El mejor ejemplo de todos los aperitivos, siempre lo digo, es el vermú. Por eso hoy tenemos en nuestras copas uno de los nuevos vermú nacionales, se llama Cantieri Navalli. Ajá. Obviamente la parte italiana, acuérdense que acá somos inmigrantes, la gran mayoría de italianos y españoles, Ajá. y te va a pasar mucho con eso. Pero este es un nuevo vermú patagónico co-creado por Inés de los Santos y Felipe Menéndez. Ella claramente es muy conocida, es una de las bartenders más importantes que tiene la Argentina, y él es viticultor en Patagonia. Y se presenta, en este caso, como ponerle licor. Lo que pasa es que la palabra licor conlleva también el dulzor, y si bien estos dos pueden tener algo de caramelo en su composición, es simplemente para equilibrar su amargor. Ajá. Pero básicamente la intención de ellos fue capturar los sabores y la esencia de los paisajes patagónicos. Es un vermú especial, influenciado un poco por la fortaleza y tenacidad de esos exploradores marítimos, ¿no? Y que se inspiraron. Por eso en la etiqueta hay un... ¿Qué sería esto, profe? ¿Una corbeta? Una lancha no es. Un Liberty. Un Liberty. Son los buques que hizo Estados Unidos para zafar de los hundimientos de los alemanes, Qué que bárbaro. salían más barcos que los que se hundían. Sabe todo el profe, bien ahí. Pero bueno, eso tiene que ver porque Felipe es patagónico, andaba en kayak por el canal de Beagle, así que Mira. imagínate lo patagónico que es Felipe. Y aventurero, ¿no? Recontra. Y bueno, fue elaborado obviamente a partir de botánicos de la Patagonia y lógicamente con uvas provenientes de la Patagonia. El vino base es un blend de uvas blancas, ahí del Alto Valle de Río Negro, y esta bebida, ¿sí? Es una bebida clásica. Acuérdense que el vermú hubo marcas globales, también nacionales muy conocidas, algunas quizás ya olvidadas, pero existen miles de recetas alrededor del mundo. Pero en general es una bebida a base de vino que se fortifica con alcohol. Es decir, en la Argentina para llamarte vermú tenés que tener al menos 75% de vino. Después obviamente lo puedes encabezar un poco con alcohol, y ese alcohol tiene que estar macerado o infusionado a partir de ahí con lo que vos quieras para darle gustito: hierbas, especias, cáscara de cítrico, raíces, plantas, flores, lo que quieras. La clave está en lograr obviamente una aromatización original, un sabor único. Y ahí los hacedores pueden emplear hasta 80 ingredientes, pues me imagino que después se va saturando, se tapa todo con todo, no vale nada. Pero bueno, eso también incluye, como decía antes, colorantes naturales o caramelos, justamente para equilibrar, porque si vos metes muchas... ¿Caramelos? Claro, caramelo no para caramelitos tipo su, no le tiras su al vermú. No. Caramelo para equilibrar, porque acordate que muchas de la base es el amarguito, y a veces el amargor es muy intenso, Claro. y entonces es tan intenso que no se disfruta. A ver, no se sabe cuándo nació el vermú, pero ya en la antigua Grecia combinaban vinos con hierbas y especias para aromatizar los vinos. También supongo yo que en aquel entonces era para tapar los defectos típicos de la oxidación. Allá no había heladeras, no había tecnología, con lo cual yo no tengo idea de qué tomaban, pero que la pasaban bien. En los libros mostraron que la pasaran bárbaro. En el siglo XVI después hay referencias también como antecedentes a esta bebida, pero te diría que fue recién un artista italiano, Cesare de Notevoli, que hablaba de una receta de vino con absenta. ¿Sí? Mira. Pero es cierto que para fines terapéuticos y curativos.
Esto tiene que ver porque al principio las bebidas alcohólicas eran eso, eran con un objetivo, sobre todo las destiladas, ¿no? Ajá. Y este tipo de tragos eran con fines medicinales. Y después, Giovan Antonio Soderini escribió y dejó sentado que el vermú es de origen alemán, de hecho una de las acepciones de vermú es Wermut con W, Ajá. y húngaro porque dice que en los Balcanes hay una bebida, ya había una bebida aromatizada que se llamaba Polí. ¿Ok? Pero bueno, los primeros vermú como los conocemos nosotros y se disfrutan antes de las comidas, nacieron en el siglo XVIII en Italia y en Francia, mientras los italianos eran rosos o negros o más oscuros y algo dulzones, los franceses crearon unos blancos y un poquito más secos. Acá la cultura del aperitivo estaba muy arraigada gracias a lo de los inmigrantes, a la influencia de los inmigrantes. Lamentablemente esa vieja y sana costumbre, por lo menos para mí, se perdió cuando la familia dejó de juntarse para almorzar y los amigos dejaron de reunirse en los bares, más que nada porque las mujeres se ponían como locas, ¿no? Yo le digo a Elena, no me voy al bar y... más qué cosa, ¿qué? Pero bueno, acá vamos a dar una primicia absoluta. A ver. El vermú está de vuelta. Vamos, Ok. todavía. Y si no suena primicia, hagámoslo sonar así. No, a ver, el vermú tradicional que se hace con vino, pero tiene que ser ese vino lo más austero, lo más neutro posible en aromas y sabores, porque después Claro. le agregas tantas cositas, ¿no? Que si no va a quedar vínico. Y de hecho hay algunos, porque hoy por hoy las bodegas también utilizan esta manera de encontrar un nuevo producto a base de vino, que también tiene buena salida. Pero bueno, hay muchos de esos que son muy vínicos, se nota mucho el vino, ¿no? Es como un vino saborizado. No, el vermú es otra cosa. Tiene que ser también liviano, tiene que tener una graduación alcohólica, estoy hablando del vino de base, lo más baja posible, ponerle 11 grados, y luego se fortifica con esta mezcla de alcohol macerado con estos botánicos. Recetas muy variadas. En este caso, Cantieri Navalli empezó como un proyecto ambicioso, tanto del lado de Inés como del lado de Felipe. Trabajaron 2 años para lograr el equilibrio perfecto. Tan perfecto no fue el equilibrio porque aparentemente él hizo el rojo y ella hizo el blanco o viceversa. Ay, mira. Pero bueno, está todo bien, no pasa nada. Ahora, en realidad, yo te digo, la propuesta para mí, estos son 2 conceptos que buscaban capturar. A ver, cuando vos haces una bebida a conciencia, querés de alguna manera que el que lo esté tomando recuerde eso. Si vos no mirás la etiqueta y no te dejás influenciar un poquito, es raro que sientas el sabor de ese lugar. Pero lo bueno está en que esa bebida que está, infusionada durante entre 7 y 14 días y después 6 meses en botella, realmente te diga algo distinto, tenga un sabor distinto. Acá todos los botánicos fueron cuidadosamente seleccionados y para los que disfrutan más de lo fresco, como, Mary y yo elegimos el blanco, Sí. ellos lo llaman bianco, Bianco. tiene un perfil cítrico, herbal y destaca la jarilla, la menta, el tomillo, silvestre y el limón. ¿Sí? Mirá. Y después, para los señores acá de la mesa, y Tommy también, eligieron el rosa. Pero Tommy no es señor, ¿viste? Tommy es más joven. Es señorito. Claro. Buah, dale. Tiene hay un sutil dulzor. Lo que pasa es que yo lo serví con tónica y le neutraliza un poco el dulzor. Pero también tiene un amargor, ¿no? En el final. Muy Algo rico. así más complejo. Pero bueno, la clave de un buen vermú está en lograr este carácter propio y único. Y que si los consumidores lo logran reconocer, bingo, habrás tenido éxito, porque su función es eso, es prepararte, despertarte los sentidos, limpiarte las papilas gustativas y más allá que después colabora para la digestión, porque tiene todas estas cosas, Exacto. componentes naturales. Realmente es un gran comienzo y, por ejemplo, ¿sí? Para tener un mejor fin de semana. Así que, Muy bien. salud.